Hola, en esta oportunidad vamos a sacar una tarjeta gráfica de su caja. Ya está usada, pero nos las mandaron para hacer un poco del unboxing. Pero antes, se trata de... No, mentira, no es esta. Esta ya está anterior. Se trata de la 5060 GeForce RTX de la marca Gigabyte. Ya saben que es Gigabyte RTX, es de Nvidia. Y tenemos ventiladores Win4. Esta es una tarjeta tiene su OC de fábrica. Presenta DLSS 4, Ray Density, Reflex Studio. Es de 8 GB. Y por detrás en la caja tenemos las especificaciones de cómo sale el aire. Está un poquito llena de polvo, así nos las enviaron. Y bueno, como les dije, ya esta tarjeta gráfica está abierta, pero bueno, queríamos traerla para que la vieran. Las cajas de Gigabyte siempre son así, son muy bonitas. Bueno, las tarjetas gráficas todas son bonitas. Esta tarjeta gráfica es súper sencilla, solamente trae bolsa antiestática, trae el manual de la guía, no tiene nada, y obvio que no trae nada porque estas no traen nada. Bueno, vamos a destaparla un poco aquí para que se vea. Destapando la tarjeta gráfica. Súper grande, pesa sus 400-500 gramos. Podemos ver Gigabyte, la marca Gigabyte. Tiene un HDMI y 3 DisplayPort, 3 ventiladores. ¿Qué más tenemos? Tiene pin de 8. La mayoría de las gráficas la traen aquí, pero esta la trae adelante. Y aquí ven, si no ven el pin dice para la izquierda es performance y para la derecha silencioso. ¿Qué más vemos? Ahí dice la 5060 de 8 GB. De verdad que parece, esto es metálico o plástico. Creo que es plástico. Es una tarjeta bastante sencilla. Dominating the games, puede decir dominando el juego. Game on. Wow, de verdad que es bastante bonita. Code Cyborg Gaming RTX, GeForce RTX. Y bueno, de verdad que bastante, ocupa todos los slots y es bastante bonita. Si este video te gustó, dale like y sígueme. Abajo en la caja de comentarios puedes decirme algún comentario del video. Si necesitas alguna ayuda también puedes comentar. Si quieres que haga un video sobre una parte de la computadora específica o sobre algo, me lo dejas en los comentarios y gracias. Como te dije, tu like me ayuda mucho. Nos vemos en el próximo video.